Acontecer es un medio alternativo de comunicación creado especialmente para ti, para que seas tú quien genere la opinión. Muy buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de su programa Acontecer Informativo que transmitimos vía internet desde Santa Ana, Pacueco, Guanajuato. Les decía en un programa anterior, allí en nuestra página, la intención, la cortesía de invitar al contador público Gabriel Bernal Martínez, que nos acompaña el día de hoy por una razón de interés para todos los ciudadanos, tanto de Santa Ana, Pacueco, como de La Piedad, Michoacán, y en fin, pues para muchos ciudadanos que por razones y circunstancias se ven obligados a transitar por estas dos ciudades a diario, comúnmente, por un tema esencial que es y que tiene que ver con el puente de cuota que nos divide entre Santa Ana y La Piedad. Pues sin más preámbulo, amigas y amigos, vamos a iniciar presentándoles a ustedes a quien es hoy el invitado de honor. Contador, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Le agradezco mucho la invitación que nos ha tenido a bien hacer y bueno, pues aquí estamos a la hora. Pues darte las gracias, contador, antes que nada por haber aceptado la invitación. El que estés aquí con nosotros pues es un orgullo para Acontecer Informativo. Y contador, aquí en este programa quiero decirte que no se limita la libertad de expresión. Puedes tú comentar, decir las cosas con toda claridad, como tú las gustes decir, a quien se las tengas que dirigir. Aquí no respetamos niveles, hacemos el ejercicio de la libertad de expresión. Y contador, esta es tu casa. Pues muchas gracias, le agradezco y bueno, comentarle que en esta acción que tenemos, que estamos llevando a cabo de la liberación del pago del peaje del puente de cuota de La Piedad, denominado 42, puente de cuota 42, bueno, nada más si quisiera hacer si me permite, hacer los antecedentes, dar a conocer los antecedentes de lo que estamos haciendo como fundación. Si la fundación se constituyó desde hace 2 años con finalidades de trabajo social, de ecología, de apoyo económico a las gentes que tienen pocas posibilidades de poder hacer sus negocios, etcétera. Hemos tramitado varios aspectos en ese sentido. Las acciones que hemos hecho, nada más como, si usted me lo permite, dar a conocer que hemos realizado varias acciones. Es decir, esta no es la única que tenemos, pero sí quiero señalar las más importantes. Ha habido muchísimas acciones. Las más importantes, la primera que iniciamos fue llevar a cabo una campaña de limpieza hacia el Cerro Grande. Quizá me diga, bueno, hacia el Cerro Grande, ¿por qué? Bueno, pues simplemente porque son lugares donde hay esparcimiento y que a veces la gente no tiene el cuidado. Entonces tratamos de concientizar a la gente a través de un lugar específico. Esa fue la primera acción, tuvimos éxito, nos fue muy bien y bueno, la conciencia que se generó es que ya probablemente haya menos basura dentro del camino de acceso o los lugares de esparcimiento de esa parte. La segunda acción que hicimos fue recabar ropa de diferentes familias que disponen de ropa que ya no usan. Entonces hicimos contenedores para poder acaparar toda esa ropa y llevarla a las diferentes colonias de la ciudad, a los alrededores, para efectos de poder ayudarle a la gente, de darle a aquella que no tiene pues la posibilidad económica de tener ropa que le sea útil simplemente, ¿no? Entonces, de segunda, obviamente de la gente que tiene a la disposición, esa fue una de las acciones. Luego después nos vinimos en la parte ecológica, conseguimos 10,000 arbolitos en Morelia y hicimos unas campañas de reforestación. Una labor altruista al 100%. Exactamente. Sí, esa la hicimos y llevamos a cabo, nosotros directamente hicimos las plantaciones de los arbolitos. Pero creo que no es tan funcional así porque el hecho de llegar y plantar los arbolitos, llevamos al Cerro Grande, llevamos a diferentes lados, en diferentes lugares, los estuvimos plantando, pero no tiene éxito porque nosotros no tenemos la capacidad de poder estarlos atendiendo. Entonces, esa no la vimos como un éxito en que nosotros nada más los plantemos, sino que tenemos que, en otra acción que le voy a comentar ahorita posteriormente, ya cambiamos la estrategia. Entonces, esa fue otra de las acciones que hicimos, ¿no?
en la parte de reforestación. Estuvimos también apoyando a la gente en asesorarla en la parte de los proyectos productivos, es decir, aquellos que se bajan de recursos federales o recursos estatales o incluso municipales, y en las gestiones que pueden hacerse ante las diferentes dependencias locales. Eso también le estuvimos orientando. Estuvimos yendo a las diferentes escuelas y dimos a conocer cuáles son los programas de todas las dependencias federales, es decir, en la estructura les dimos a conocer vía internet cómo pueden entrar a acceder a todo este tipo de programas y aparte orientarlos a cómo pueden bajar esos recursos. Es decir, perdón, contador, que te interrumpa, es decir, o sea, tu asociación civil de la cual tú presides, me queda claro que tiene un enfoque eminentemente de carácter social. Es decir, y esto hay que decirlo, amigas y amigos, con toda claridad, porque luego, pues hay que entender que existen algunos personajes de medios de comunicación que distorsionan la realidad de lo que verdaderamente hacen las asociaciones civiles. Y esto lo digo, contador, para que no se enfoquen pensando en que tu movimiento simplemente es el de la grilla, el de estar en tu lucha, que ahorita hablaremos y desmenuzaremos poco a poco la situación del puente de cuota, pero adelante, contador, te dejo este tema. Sí, gracias, muy amable. Y bueno, antes de empezar a entrar a esos temas específicos, qué bueno que lo aclaran esa parte, porque por eso quiero dar a conocer estas actividades que llevamos. Adicionalmente, después lo que hicimos, derivado de lo que ya teníamos de antecedentes, fue llevar a cabo un evento, una conferencia, que se llamó ¿Cómo tener un matrimonio feliz? Y tuvo un éxito tremendo porque casi llenamos el auditorio el salón del Motel Cerro Grande, que tiene capacidad para 1,200. La capacidad que tuvimos fue alrededor de entre 800 y 900 gentes. Entonces fue de mucho éxito. Entonces esa fue la parte que también nosotros estamos haciendo en cuestión de concientización a la gente de los roles de vida que tenemos. Traemos por ahí otras conferencias que en su momento las haremos también. Pero bueno, esa es otra actividad que hicimos. ¿Qué otra? Después, derivado del que vimos cómo se desarrolló la parte ecológica de la plantación de árboles, pues pedimos 50,000 arbolitos y los conseguimos. En agosto del año pasado estuvimos entregando en todas las comunidades, en las comunidades y colonias y en los accesos de la ciudad. Los entregamos, primero lo que hicimos fue solicitar que concurrieran al vivero para que lo recogiera la gente. Y sí fueron quienes tenían capacidad y les interesaba tener en su lugar una cantidad de árboles, 2,000, 1,000, etc. Estuvieron yendo por ahí. Pero la gente que solo ocupa 4, 5, 10, pues para llegar al vivero, pues a lo mejor le costaba trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vi? Que no iban a poder salir esos árboles para que se plantaran. Entonces, yo personalmente me encargué de llevarlos a diferentes lugares, a las comunidades, colonias y a las entradas de la ciudad, para entregárselos gratuitamente. Entonces, eso tuvo mayor éxito porque, le voy a decir algo, si nosotros los hubiéramos plantado los 50,000, no íbamos a alcanzar a regarlos, a atenderlos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Se los dimos personalmente a cada quien para que los cuide, primero para que los plante, después para que los cuide. Le estamos dando seguimiento a todos esos árboles. Digo, no a todos porque nos es imposible, pero sí tenemos identificados algunos lugares donde le estamos dando seguimiento para ver qué avance llevan de crecimiento. Entonces, si conseguimos esos árboles a través de CONAFOR, bueno, pues hay que darles también un reporte en donde se entregaron y en donde se plantaron, etc. ¿No? Tenemos fotografías y les vamos a dar seguimiento hasta que ya estén en una edad, pues ya que estén crecidos, ¿no? Que estén desarrollados. Eso también fue una actividad que desarrollamos y que tuvo mucho éxito. 50,000 árboles no es cualquier cosa, es una cantidad importante. Fueron frutales y fueron ornamentales de los dos tipos, ¿no? Entonces, esa es relevante esa actividad. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, después de esa parte de la entrega de arbolitos, hicimos unas campañas de limpieza con las escuelas conjuntamente. Fuimos y hablamos con las gentes directivas de las escuelas y que nos facilitaran alumnos para poder hacer trabajo social y concientizar a la población de la parte ecológica. ¿Y cuál fue la respuesta, contador, de los directores de las instituciones educativas? Muy buena disposición, de hecho, tuvieron y la siguen teniendo hacia la fundación, porque hicimos tanto en Ciudad del Sol, con los alumnos del Cebetis, de la Escuela 70, de la 140, bueno, en este caso la 170 acá por la parte de los fobistas, y de la Miguel de Cervantes Saavedra, el CONALEP en la colonia Vasco. Es decir,
no, hasta ahí llegamos en esa parte, en ese recorrido, pero en diferentes lugares. Pero la idea era hacer conciencia, o sea, no que hiciéramos nosotros el trabajo que hacen las autoridades, sino hacer conciencia a la gente primero para que no tire, y a las autoridades para que atiendan la limpieza de la ciudad. Es decir, ¿cuándo se limpia la ciudad? Cuando viene un funcionario, solo Claro, en ese claro. momento es cuando se limpia, de otra manera no hay Pero dices, limpieza. tú tocas un tema interesante, contador. Dices en esta plática amena que estamos teniendo, dices, no hacer lo que le toca a la autoridad. Yo creo, contador, que pues debería de ser así, en Claro. todo caso. O sea, el gobierno, en sus diferentes niveles, en este caso el municipal de La Piedad, municipal de Pénjamo, pues hacen campañas de reforestación y todo ello, pero simplemente son campañas mediáticas donde van a la foto, ponen el arbolito, pero ya jamás se le dio seguimiento y ya jamás los ciudadanos supimos finalmente dónde dicen ellos que se sembraron tantos árboles. La labor de ustedes es sorprendente, contador, 50,000 árboles no es nada fácil, ¿eh? No, y para este año esperamos, si nos conseguimos que nos donen los arbolitos, la misma cantidad por lo menos, para no tampoco excedernos en la capacidad, por lo menos la misma cantidad, ojalá que podamos hacerlo. Pero bueno, creo que esos son temas que nos podemos meter muy a profundidad, porque si nos ponemos a analizar lo que hace el gobierno, las obligaciones del gobierno como tal, son precisamente dar los servicios básicos. Y si no los hacen, entonces están omitiendo, así siendo omisos en el cumplimiento de las obligaciones que tienen como autoridades. Pero bueno, a eso yo no voy, sino simplemente que la ciudadanía haga lo que tenga que hacer, lo que le toca hacer, de no tirar la basura en la calle, pero también las autoridades tienen que hacer lo que les toca, cada quien su parte. Pero aquí vemos que a veces no cumplimos nosotros como ciudadanos, pero tampoco cumplen las autoridades con lo que les corresponde. Ahí en esa parte es donde tenemos que hacer la conciencia a ambas partes. ¿Qué más hicimos? Bueno, derivado de eso, la acción que hicimos después fue llevar a cabo esta acción de una demanda que escuchamos de la ciudadanía y que es del tema precisamente del que queremos hablar principalmente, pero yo sin antes no quería dejar pasar todas las demás acciones que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque no es nuestro interés solo ser oposición a acciones del gobierno. Y esta no es una oposición a acción del gobierno, sino es una demanda real que se tiene en la ciudad, en las dos ciudades, tanto Santana como La Piedad. ¿Por qué? Porque no tiene razón de ser una situación que vamos a plantear ahorita. ¿Qué más hicimos antes de esto, nada más para terminar? Por ahí se estableció en el estado de Michoacán un cobro de lo que viene siendo el cambio de placas, el canje de placas. En esa situación, nosotros aquí en La Piedad, algunas gente nos integramos y nos opusimos. Incluso, perdón, contador, generó inconformidad de los ciudadanos michoacanos para con el gobierno del estado. A nivel estatal generó inconformidad, pero pues es una realidad que a nadie le gusta que le establezcan unas cuotas altas de contribuciones. En este caso, los derechos que iban a cobrar eran muy altos. ¿Qué pasó? Que a final de cuentas dieron el decreto donde se condona esa parte a quienes cumplan con ciertos requisitos. Como quiera que sea haya sido, de todas maneras el ahorro para la ciudadanía fue importante. Hay mucha gente que ya no cumple con los requisitos, pero la mayor parte puede ser que sí esté cumpliendo con esa parte. Aquí cabe destacar, contador, que atrás de ello, de esta respuesta que dio el gobierno para pues ahorrarle, hay que decirlo con esa claridad, a los ciudadanos michoacanos un tanto recursos económicos, está la lucha atrás de eso, la lucha social que tú encabezaste, que encabezó esta asociación civil, y que el resultado que obtienen ustedes, no solamente en La Piedad, eso hay que decirlo, sino en el estado de Michoacán, porque el tema del reemplacamiento y del costo a raíz, y yo te lo debo de reconocer, contador, aquí públicamente, que yo le di seguimiento, a raíz de que tú haces pública la inconformidad, invitas a los ciudadanos a que se sumen a esta inconformidad, que presenten recursos, que hagan lo que se tenga que hacer sin desbordar desde luego los límites legales. En muchos hubo réplica, hay que decirlo de esa manera. Se estuvo replicando esta inconformidad en la gran mayoría de los 113 municipios del estado de Michoacán, contador, y la respuesta que obtuvieron es de felicitarse. Sí, por aquí hubo otras gentes que estuvieron encabezando este movimiento, nos invitaron y participamos, y yo me comprometí a participar, y yo fui muy enfático, o sea, no es nuestra organización no es con fines de oposición ni de hacer movimientos de tipo agresivos, manifestaciones, cierres, etcétera, no, nosotros no tenemos ese fin, simplemente por la vía legal. Entonces, ¿qué es lo que yo propuse cuando me tocó esa parte?
Dije, vamos a apoyar al movimiento, pero sí con el fin de que legalmente procedamos conforme lo establecen las leyes. Y de esa manera procedimos. Hubo amparos, sí, nosotros tenemos en trámite algunos amparos. Bueno, al menos yo tengo dos ahí que identificamos, cada quien lo puede hacer libremente, no sé cuántos haya habido, pero se logró esa parte. Es un beneficio palpable en el bolsillo de la ciudadanía. Es decir, estamos atendiendo las necesidades que la gente reclama. Entonces, ese fue un reclamo que tuvieron toda la gente. Nosotros tenemos preparados alrededor de 1000 amparos. Y ya con el decreto que se vino bueno, que hizo el gobernador, automáticamente dejamos de hacerlos. Se hicieron de aquellos que todavía quisieron hacerlo porque no cumplían con los requisitos. Entonces, de esa manera cumplimos con esa etapa también, esa acción que llevamos a cabo. Y hay muchas acciones más que podemos hacer, pero la que estamos ahora enfocados son dos ahorita específicamente, y la quiero recalcar. Es en la parte de lo del puente de Cuota y en la parte del saneamiento del río Lerma, que es otro tema, que quizá aquí no vamos a tocar, pero sí me gustaría que quedara en el centro. Contador, simplemente para nuestros amigos hay dos temas interesantes. Me decía el contador que a lo mejor no podemos tocar. No, sí los vamos a tocar. Vamos a hacer el programa en 2 ediciones para concluir estos 2 temas para conocimiento amplio de todos ustedes. Te lo decía, contador, aquí no hay limitantes. Lo podemos ampliar el tiempo que tú quieras, lo pasamos a nuestros amigos en nuestro canal de Acontecer Informativo en 2 ediciones para que tengan toda la información necesaria. Adelante, contador. Muy bien. Bueno, pues nada más comentar de este tema. ¿Por qué nació la idea de poder pedir que se cancele el pago de la caseta de cobro? Bueno, lo que pasa es que toda la ciudadanía siempre hemos estado platicando entre amigos, entre vecinos, etcétera, nos estamos quejando. Siempre nos quejamos. Somos muy buenos para quejarnos, pero nunca actuamos. Entonces, siempre se escucha el rumor de esa caseta y esa caseta, y esto viene de años. Platicando en corto, antes de entrar al programa, decíamos que ¿desde qué fecha nace o se construye el puente? Hablamos, ni siquiera buscamos la placa de donde está la inauguración, y no existe. No, pues no existe prácticamente. No existe, porque no sé si no lo inauguraron o la perdieron o qué pasó. Pero estimamos que fue alrededor de 1968, por ahí, 68-70, donde se pudo haber construido este puente. Entonces, la idea que se tenía ahí era que, a lo que yo tengo de conocimiento, es que se iba a hacer el puente, porque el puente Cavadas era el único de acceso hacia la ciudad, y se iba a construir después otro que ahora es el Morelos, pero sin embargo, la alternativa era construir como una vía alterna para el tráfico pesado, y que solo se iba a dejar durante el periodo en el cual se recuperara la inversión. Pero ya una vez viendo los ingresos que estuvieron, pues las autoridades lo dejaron. Sí, déjame comentarte, contador, que, bueno, yo aquí nací en Santana, Pacueco, tengo prácticamente 51 años de edad, y desde que yo tengo uso de razón, pues este puente ahí está, sigue siendo de cuota en estas 2 importantes ciudades, aquí una de Michoacán y Guanajuato. Y déjame decirte, contador, yo recuerdo hace años, los hombres de edad comentaban una especie de mito o realidad, no sé, no tengo el dato tan preciso para reafirmarlo, pero decían que ese puente de cuota se había construido con la finalidad de recaudar recursos en aquel tiempo para las Olimpiadas de 1968, y la gente comentaba que una vez que pasaran las Olimpiadas, pues iban a quitar ya lo que era el cobro. Sí. Pero finalmente, por usos y costumbres, tradicionalmente, como lo ha hecho nuestros gobiernos de continuidades, pues ahí se quedó, sí. Ahí lo tenemos. Y hay muchos mitos, puede ser eso, puede ser otro, claro. Y otros que no sabemos probablemente. Pero bueno, la realidad es que ahí está todavía. Y la idea es que el propósito, el objetivo que tenemos es que pueda ser eliminado porque ya no tiene razón de ser. Pero bueno, ¿cómo ha venido sucediendo todo esto? Es decir, ya ha habido intenciones de quitarlos, es cierto, de parte de varios gobiernos en su momento. Hablamos en los años 80 por ahí, ya se intentaba que se quitara ese puente y querían incluso hacer algunas tarjetas, habilitar algunas formas de identificación para que no se cobrara. No se logró nada en ese momento, luego pasaron años, en los 90, y igual el mismo interés, el tráfico que había, y bueno, hasta ahora que se hizo ya el libramiento norte, se construyó el libramiento norte, bueno, pues entonces allí sí se propuso
que una vez construido el libramiento norte, se quitaría el puente de Cota. Pero bueno, esto estamos hablando del 2011. Así es. 2011 cuando se inaugura el puente del libramiento norte, viene Felipe Calderón, lo inaugura, y esperamos todos, estamos en la expectativa para que esto suceda, entonces ya se quita. Y transcurre el gobierno municipal, digo, de La Piedad en mi caso, que lo conocí, y no se hizo nada, no se llevó a cabo esa acción. Aun cuando dicen que estuvo en acta establecido que se iba a quitar, pues no se llevó a cabo, ¿no? Entonces, viene ahorita el nuevo gobierno de la administración que está actualmente de Ingeniero Estrada, y tampoco ha hecho nada, tampoco hizo nada hasta la fecha. Y no ha llevado a cabo acciones, hasta la fecha. Contador, cuando tú me hablas o nos hablas, planteas el libramiento norte, no sé si me equivoque, quiero entender que te refieres al libramiento que también tiene, esa es una infraestructura privada que tiene puente de Cota, sí, que incluso lo construyó ICA. Exacto. A esa al que te refieres. Así es. Y que había y existía el compromiso, lo dices tú, que una vez que se hiciera este libramiento, el puente de Cota, pues prácticamente resultaría ya, pues, ya no tendría razón de ser. Exacto. Mas, sin embargo, ahí está todavía, contador. Sí, desde el 2011 a la fecha sigue vigente. Entonces, si era el compromiso de exigir en su momento de quien estuvo en la pasada administración, pasada a la anterior del ingeniero Estrada, pues no se hizo. En la actual llevan ya prácticamente 7 u 8 meses y tampoco lo habían hecho, ni lo han hecho legalmente. Nosotros ya, en el momento que decidimos tomar la decisión de poder hacer la petición formal, en ese momento integramos todo el expediente. ¿Cómo lo hicimos? Primero, una vez detectada la necesidad que había, empezamos a trabajar el aspecto legal para poderlo hacer la petición. Entonces, fuimos con todos la ciudadanía, específicamente en locales comerciales, para que nos ayudaran a recabar firmas, de alguna manera que nos dieron sustento, porque ir yo, Gabriel Bernal, la fundación, y pedirlo, quizá me decían, hombre, este está loco, o sea, ¿quién es o por qué? Y quizá me van a saber que atrás de mí toda la ciudadanía estaba conforme en que esto se quitara. Entonces, lo que hicimos es promoverlo para que, y preguntarle a la ciudadanía a la vez si estaba de acuerdo en que se quitara. Y créame que en absoluto no hubo ninguna oposición por parte de la gente en que se llevara a cabo esta acción. ¿Qué hicimos? Levantamos el mayor número de firmas. Yo les decía, podemos levantar 20,000, 30,000, 40,000, las que sean. Pero lo importante es ir ya con un soporte de que sí la ciudadanía está de acuerdo en que se quite. Si vienen y lo verifican, pues va a ser inminente que la gente no quiere que estar pagando esas cuotas. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos ese trabajo? Nos llevó a lo mejor 20 días en llevar a cabo el proceso de recabación de las firmas en diferentes lados de toda la parte de la ciudadanía y los integramos. Y entonces ya lo que hicimos fue llevar el escrito y presentarlo. ¿Pero con qué argumentos? O sea, ¿por qué se quiere quitar el puente de Cota? Nos lo reciben el día 10 de marzo del 2016 en lo que viene siendo Caminos y Puentes Federales. O sea, tú acudes directamente a la delegación de Caminos y Puentes Federales con el ingeniero Juan Cerdo Ochoa. Ahí lo entregamos el expediente. De esa manera nosotros cumplimos ya con la petición y lo hacemos formalmente, es decir, en base a que con fundamento en lo que establece la Constitución, que nos da el derecho de petición, el libre tránsito, y además el derecho de petición, y además el artículo 8º constitucional, sí, que nos da el derecho de petición y además los demás que están relacionados con la organización y que podemos organizarnos para hacer una solicitud a la autoridad. Pero en la parte legal, bueno, pues que simplemente ahorita, si lo vemos, los primeros elementos básicos son que no hay libre tránsito, pues porque hay una violación a la ley en cuanto a que está limitado solo a que quien tenga la vía alterna para transitar no la tiene, porque hay anuncios que te limitan en los accesos para que solo sea a través del puente de Cota. Entonces eso automáticamente hay una violación. En Caminos y Puentes dicen, no, es que nosotros no lo limitamos, lo limitan otros, la autoridad municipal o la estatal, pues quienes sean, pero hay una violación, ¿no? Esa es la primera. La otra, la parte de la dinámica de movilidad,
está saturada, siempre andamos buscando vías alternas para poder acceder hacia el lado de Santana, de quienes tenemos que venir, y que casi la mayoría de la gente tiene que venir a Santana. Bueno, pues andamos buscando vías alternas y hay congestionamientos, hay una serie de cosas. Esa es la siguiente, la movilidad. La contaminación ambiental, porque ya con eso automáticamente hay contaminación, entonces se genera contaminación ya porque no es una movilidad rápida. Y la tercera, la parte del comercio, es decir, se da una dinámica de comercio entre la Piedad y Santana, pues que como si fuera la misma ciudad. Entonces, eso es otra de las ventajas que nosotros vemos, o de las peticiones que estamos estableciendo aquí, como importantes. Entonces, y no tiene razón de ser porque tenemos que estar nosotros buscando alternativas para pasar cuando está esa precisamente que ya está dentro de la ciudad. La más importante es que en la zona urbana ya de las dos ciudades, pues ya está dentro de la ciudad, ya no tiene razón de que alguien nos esté cobrando. A ver, contador, por el lado de la Piedad, cruzando inmediatamente el puente de Cuota, está el bulevar Juan Pablo II, sí, es de carácter municipal. Sí. Por el lado de Santana Pacueco, en las últimas, hasta donde yo tengo entendido, delimitaciones de lo que es la zona urbana de Santana Pacueco, que así se considera, está hasta el entronque de la carretera Manuel Doblado, al menos ese es el dato que tengo, tú lo podrías corroborar. Pero entonces ahí existe una duda, contador. ¿Hasta dónde entonces está lo federal de este puente de Cota para que el gobierno, valga la redundancia federal, tenga pues el motivo o el carácter para seguir teniendo un puente de Cota en estas dos ciudades? Pues ya no, ninguno de los dos requisitos en teoría prácticamente no lo cumple. En teoría probablemente esté establecido en ley, o lo tengan establecido, lo tengan que liberar por procedimientos que ellos hacen de tipo normativo, pero en la práctica pues ya está dentro de la ciudad, ya es parte de la ciudad, parte de la zona urbana. Entonces, si la liberación no la han hecho, o el procedimiento no la han hecho, bueno, pues es otra cosa, pero la verdad es que ya no estaría prácticamente en zona federal, porque ya es zona urbana. Pues sin duda interesante, contador, porque la verdad, este puente, como lo decías hace rato, obsoleto ya desde luego, yo coincido plenamente con ustedes, con su movimiento, nos va a traer beneficios desde luego el que ya dejen de estar haciendo este cobro. Pero hay algo, contador, para que nuestro auditorio, el público lo sepa. Tú traes los datos al dedillo, veo tu currículum, tú fuiste tesorero en una administración, no dirás en cuál, conoces perfectamente los recursos. Vamos, si bien en el tiempo que tú fuiste tesorero, habrá algunos aumentos que se hayan dado por acuerdos de la Cámara de Diputados por las cuestiones federales, pero tú conoces cuánto era lo que el gobierno federal le daba o le administraba directamente al municipio de La Piedad y a Pénjamo en recursos económicos, y que lo menciono por una cuestión, contador, no será el pretexto ideal tanto del gobierno o gobiernos, déjame aclararte, de La Piedad y de Pénjamo, que la verdad, contador, nunca les he visto el mayor interés en esto, hasta salvo una pregunta directa que tenía reservada, que también supe que tú acudiste directamente a la presidencia municipal a sostener una reunión con los funcionarios, y hasta donde tenemos información fue una reunión positiva, te dieron una respuesta favorable, al menos públicamente eso fue lo que se dio a conocer. Pero bueno, tú fuiste el que estuviste ahí y tú no lo podrás desmentir o corroborar. Bueno, mira, lo que yo le puedo comentar, y sí quiero ser muy enfático, sí fui funcionario, y los ingresos que se recibían del 2008 al 2010, que fue el periodo que yo estuve, durante ese periodo, fue quizá de los números en ingresos más altos. Ustedes recuerdan que las filas se hacían de aquí hasta, sí. hasta donde estaba la vía del tren anteriormente. Vamos, hacía uno más tiempo del Guayabito, sí, de Pedrosa a Santana. Santana. Bueno, pues los ingresos que le generaba a cada municipio eran de 14 millones aproximadamente por año. Más o menos. Sí, tengo más cifras menos. Sí. Entonces, esos fueron los más altos que recibió el municipio. A partir de ahí, cuando se abrió la parte del libramiento norte, que ya explicamos que es la concesionada a particulares y que está a la entrada por la parte de Parma, bueno, entonces, a partir de ese momento
los ingresos empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tráfico empieza a fluir por allá. Entonces, era representativo, sí, pero era un problema, o sea, le estaba sustituyendo por un problema. ¿Dónde se invertían esos recursos? Le voy a decir, mire, para poder invertir esos recursos, creo que sí hay transparencia en la... ¿Tú crees que sí? Sí, contador. sí hay transparencia. Le voy a decir por qué. Porque en la parte del comité, es un comité que se hace, está constituido a través de CAPUFE, la Secretaría de Hacienda, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. O sea, ¿es tripartita o allí? Bueno, hablas de 4. Sí, porque le dan una parte, de esos 14 millones que tiene el municipio, están integrados de la parte estatal y de la parte municipal. Así le tocaban 7, y 7 del Estado son los 14. Entonces, para cada municipio. Para cada municipio era lo que reciben. Entonces, si hablamos, eran 7 millones y 7 del Estado. Pero hay una parte importante que yo creo que vale la pena, que el Estado, igual en Guanajuato, le da su parte al municipio, porque pues lo tiene que aplicar en la parte donde está el puente. Entonces, esa fue la parte más relevante, lo que más recibió en su momento. Y le digo, entonces, a través de ese comité, se decide qué obras se hacen. Primero se presenta la propuesta y se decide qué obras se hacen y después se revisa. Y la Secretaría de Hacienda le revisa al punto y coma todas las obras. De tal manera que se tienen que validar, primero presentar la propuesta, ejecutar y después validar y comprobarse. Además tienen que comprobar. Yo creo que son a mí me tocó de los puntos más revisables, más auditados en ese sentido. Entonces, de tal manera que igual sí se ejecutaron. ¿Dónde se ejecutaron? Bueno, a lo mejor eso sí tendríamos que identificar dónde se ejecutaron. A lo mejor no se ejecutaron en Santana, se ejecutaron en Pénjamo, digo, en el caso de Pénjamo. Pero en el caso de La Piedad, como es una zona aledaña al río, pues ahí sí es en toda la ciudad, la diferente infraestructura que se tuvo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, en aquel momento fue el momento donde más ingresos recibió, pero con más problemas. En el momento que se retira el tráfico, ya se va por el libramiento norte, disminuyen los ingresos, empiezan a bajar. Y quiero decirle que antes de que se abriera el nuevo puente que se acaba de inaugurar, se llama, híjole, el nombre del puente es... No, desconozco. Bueno, el nombre del puente, el nuevo puente que se acaba de inaugurar por parte de los gobernadores apenas, se reciben 2,5 millones. Es decir, de cada municipio se reciben 2,5 millones. Entonces ya no pintan. Es decir, ya los ingresos ya no pintan. Ya no es negocio, digamos, para el gobierno. Sigue siendo negocio, supuestamente. Le voy a decir por qué. Porque supone ellos, la postura es que los ingresos que reciben es para el mantenimiento del puente. Pero si reciben 20 millones de pesos, no creo que vayan a invertir 20 millones de pesos cada año en el puente que se tiene. Entonces es contraproducente lo que ellos dicen que se va a invertir en el puente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que automáticamente, hasta antes de que se abriera el puente, reciben esa cantidad. Pero ahora que ya se abrió el nuevo puente, quizá va a disminuir esa cantidad. Digo, quizá porque yo lo veo en sentido común de que la mayor parte de la gente va a usar otra vía alterna, que a lo mejor aquella sí es más directa para autos. Los camiones de carga seguirán pasando por acá, los que tengan que pasar por aquí. Entonces, automáticamente ya no es representativo de ingresos. Para los municipios ya no es representativo. De tal manera que en el mismo acto, después de que se inauguró el puente, lo han dicho que los dos gobernadores están dispuestos a contribuir para que este puente se elimine, porque no tiene razón de ser, lo mismo que hemos dicho nosotros. Si la gente lo ha pedido, no tiene razón de ser. Hay una parte importante. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Es decir, nosotros también estamos preocupados porque hay empleados. Están preocupados ellos, contador, porque cuando pasa uno hasta nervioso se ve. Bueno, lo que pasa es que también son seres humanos que comen, que tienen necesidades, que tienen necesidad de trabajo, pero sin embargo creo que aquí fueron muy enfáticos en caminos y puentes federales. Ellos tendrán el derecho a pedir su liquidación si es que no quieren seguir en el gobierno, o bien a que los reubiquen. Entonces, claro, tienen alternativas pues de no dejar de trabajar en donde están, ¿no? Entonces digo, por si había alguna duda en ese sentido, ¿no? Y creo que sí es válido, pero yo creo que aquí las necesidades es de toda la gente, satisface una necesidad mayor. Y además, yo lo que explico, si son 10 millones de pesos lo que recibe el CAPUFE, lo que viene siendo el Caminos y Puentes Federales, que son
depende de la Secretaría de Hacienda de esos ingresos, pues bueno, no le va a impactar. Si lo divide entre 12 meses, prácticamente reciben $1,000,000, ese $1,000,000, 100,000 pesos al municipio. Estaremos hablando, contador, que ahora quien viene a suplir esta falta, por así llamarlo, o más que nada, estos recursos del puente de Cota que ha dejado de percibir tanto Pénjamo como La Piedad, diríamos, ahora quien lo suple es la zona metropolitana. El Congreso del Estado, el Congreso de la Unión Federal, año con año, le asigna un presupuesto a las zonas metropolitanas en el país, el caso de nosotros es ese, sí. Y estaríamos diciendo que estos recursos de la zona que le destinan a la zona metropolitana sería también uno de los argumentos válidos para decirle a los gobiernos que pues, no tiene razón de ser el puente de Cota. Sí, porque automáticamente si ya no dejan de recibir este ingreso, que sea por otro motivo, por otra razón, la parte de las zonas metropolitanas, porque es un recurso destinado a diferentes partes de la República donde hay zonas metropolitanas, y que se han ido dando más zonas metropolitanas porque se van juntando ciudades, entonces es donde se van integrando la metropolización de las ciudades, de la conurbación de ciudades entre sí. Pero ¿qué es lo que se busca con lo de zonas metropolitanas? Yo creo que es importante señalar que derivado de las necesidades que se tienen tanto de medio ambiente, de movilidad, de todos los problemas que va teniendo la ciudad al momento de su crecimiento, pues con eso se tratan de resolver, de darle infraestructura. Pero hay mucha parte que hay que hacer en la parte de movilidad. Es decir, no tenemos unas vías para bicicletas, no tenemos vías para motocicletas. Es decir, ¿cuánto hemos hecho para poder hacer lugares están las unidades deportivas para el deporte, pero tiene que haber alternativas en las mismas realidades para diferentes actividades. Y esa parte es la que no se ha hecho, ni se ha planeado, pues estamos rezagando y estamos dejando que se rezague más el problema de la parte de movilidad. Porque ya en otras ciudades de otros países ya hay avenidas para peatones, totalmente, ya no hay autos o bicicletas, ya tienen sus avenidas exclusivas para el peatón. Y hay otras avenidas que ya son exclusivas para peatones. La Ciudad de México ahorita está en un problema. Digo, veamos cómo tienen un problema de contaminación. Las partículas que deben de haber son 25 microgramos, algo así, la cantidad. Exactamente. Y traen, no sé, 200. Entonces, es enorme. En China, en otros países, tienen ese problema. Entonces, ¿pero por qué? Porque no se ha planeado. No se planeó en su momento. ¿Qué alternativas? Pero bueno, nosotros aquí tenemos que empezar a ver. Tú estás viendo que en La Piedad a futuro empecemos aquí vamos, en Santana prácticamente que estamos juntos, empezáramos a tener ya el grave problema de la contaminación, así lo estoy entendiendo. Yo creo que hay que preverlo. Mientras más se disminuya la contaminación, mejor el ambiente es para todos. Y esto, sin duda, contador, perdón por la interrupción, nos generaría una mayor fluidez de tráfico. Vamos, en la parte esencial ahí uno de los planteamientos de que quiten ese obsoleto puente de Cota para que tenga una fluidez. Claro, y además fomentar la sustitución de los vehículos, es decir, cómo podemos hacer una realidad. Si estamos hablando que se pretenden construir puentes adicionales para lo que es Santana de La Piedad, bueno, pues también la parte del peatón, la parte de la bicicleta, es decir, fomentar esa parte para disminuir la contaminación. Eso sería a futuro, ya tenemos que estar teniendo una visión de futuro, porque si no caeríamos en la misma situación que están cayendo otras ciudades. Guadalajara, León, Querétaro, Monterrey, el mismo DF, las diferentes ciudades grandes, ¿no? Contador, hace días estuvo aquí prácticamente en La Piedad, ya no sabemos si primero estuvo en La Piedad y luego en Santana, aquí en Guanajuato. Pero estuvieron los dos gobernadores, Silvano Aureoles por el estado de Michoacán, Miguel Márquez por el estado de Guanajuato. Vinieron, hablabas tú hace unos momentos de inaugurar un puente que curiosamente ya tenía un año ahí terminado, pero que por cuestiones de agenda, dicen ellos, no habían podido venir. Que la ciudadanía no tenía nada de responsabilidad ni por qué estar pagando las consecuencias de tener un puente ahí cerrado, pero que ahora que vinieron, sé que estuviste tú ahí presente, sé que tengo el conocimiento que les entregaste un documento, no sé, tú nos lo dirás, para pues hacerles saber la misma petición que has venido haciendo, contador, con respecto al puente de Cota. ¿Es así?
Mire, yo no estuve precisamente en la apertura de reinauguración de lo que viene siendo el puente de Cuota, Rogelio García Castillo se llama. Sin embargo, yo lo que sí criticaba era la parte de que es muy burocrático todo ese trámite. Ya ahora los nuevos tiempos, porque hay que manifestarlo como tal, los nuevos tiempos ya no son para estar yendo a inaugurar obras. Es decir, ya ejecutar las obras y dárselas al servicio de la comunidad inmediatamente. No queremos ir a lucirnos y a levantar la mano todos. Digo, nada más faltó que le grabaran ahí el nombre de los partidos políticos, yo así lo expresaba por ahí en mi página. Decía, nada más falta que vayan a grabar los nombres de los partidos políticos y que ya empezaron sus campañas, etcétera, ¿no? Esa parte yo creo que ya la gente ya no la necesita. La gente necesita que se le den sus obras o las acciones que se le hagan inmediatamente y de calidad, primero, y que se le den inmediatamente, que se le pongan en servicio inmediatamente. Ya la parte del folclore y toda esa parte, yo creo que es un gasto adicional que se le carga a la ciudadanía. En ese sentido, yo creo que yo no comparto. Creo que las acciones hay que hacerlas y darlas a conocer después de que están hechas. Punto. Aquí las damos a conocer cuando las vamos a ejecutar y después cuando las estamos ejecutando y después cuando ya se ejecutaron. Entonces, tenemos que ser breves en esa parte. Disminuir el gasto en esa parte. En la parte que me dices si yo estuve haciendo ahí la petición, no estuve ahí, pero sí en donde estuvo la comida, sí fui, platiqué nada más, me tocó ver al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y ahí precisamente le comenté precisamente esta parte. Ya muchas, tenía conocimiento de los mismos gobernadores y los presidentes municipales, que este punto, como es tan relevante, como lo hemos impulsado también, ha tenido tanto éxito en cuanto a la solicitud, pues ellos ya saben la problemática, entonces ellos mandan su gente, tienen su gente que les está monitoreando la situación de la problemática que siente la ciudadanía y que también quieren darle solución. Y qué bueno, no es para mí, es para toda la ciudadanía. El hecho de que lo logremos conjuntamente, que se libere este puente, pues es para beneficio de todos. Yo no quiero llevarme aquí el mérito, ni mucho menos, que algunos me lo quieren poner, otros me lo quieren quitar. Mi trabajo es voluntario, yo no recibo un solo 5. El gobierno sí tiene sus sueldos, tiene sus salarios, y yo no recibo un solo 5. Nuestro trabajo aquí de la fundación es voluntario. Pues esta es una primera parte de una segunda que le estaremos transmitiendo a todos ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa, desde luego para que el contador también tome un respiro, tome por ahí un vaso con agua, un refresco, y enseguida continuamos con ustedes.